Buenos días. Para mí es un honor estar sentada al lado de Luz María. Siempre pensé y siempre pienso que una debe rodearse de las personas con las que tiene afectos, apuestas, además en común y por supuesto se acompaña. Estoy algo tocada. ¿A dónde apunto? ¿Allí? Perdón. Por varias razones, no solo por ser la hija de él, que falleció hace 3 meses, un campesino con tierra, orgulloso padre de sus hijos, que no se sabía ni siquiera el día de su cumpleaños, pero por alguna razón del mundo sabía cuándo habían sido concebidos cada uno de sus hijos, particular. Viniendo para acá vi un titular en la prensa: 4 mujeres más han sido asesinadas en Medellín. 2 de ellas claramente feminicidios atroces, claramente. Entonces, como decíamos desde la inauguración, tiene todo sentido esta vela, este símbolo, todo esto que estamos haciendo hoy, que es hacer memoria y hacer memoria para honrar la vida. Casi todos los congresos en los que he estado participando, lastimosamente, tengo que hacer memoria de mis amigos, de las colegas, de las luchadoras, de los luchadores. Yo quiero estar en un congreso donde celebremos la vida y sigo firme apostándole a la paz para que ese día llegue. De todas maneras, como el conocimiento no es neutral, les tengo que dar mi lugar de anunciación. Por eso no me gustan ni los títulos, los artículos, ni los puntos, ni si estoy en conciencias, ni si no estoy en conciencias, para nada. Me importa estar siendo con ustedes aquí. Y me importa mostrarles además cómo a partir de mi propia historia sé por qué ocupo esta posición aquí crítica, por qué me nombro feminista, por qué me nombro académica y por qué me nombro activista. Quiero hacerle un homenaje a las maestras, amigas, hermanas, compañeras de camino que ya no están físicamente con nosotros, pero que su lucha es nuestra. Y quiero decirles que no es casualidad que uniendo esas historias de vida suspendidas abruptamente antes de tiempo, encuentre yo el cáncer allí en la vida de cada una de ellas. Como mi área de trabajo es género y salud, entendemos también lo que pasa con el cáncer y lo que pasa con las historias en padecimientos como estos. Pues las 3 fueron arrancadas antes de tiempo: Gloria Estela Hernández, Alba Rosa Manco y Luz Gabriela Arango recientemente. Pioneras además en su campo y comprometidas como nada. Yo te digo, sí, yo te digo, es que eso, mejor Chinoman. Bueno, y por si no fuera poco, y tengo la obligación además política, pero también moral, de hacer una enunciación de otros tipos de situaciones que más allá de la firma de los acuerdos y de más allá del reconocimiento del conflicto, tenemos que ser capaces de abordar, de enfrentar y de nombrar, y que son las violencias cotidianas, y que son esas 4 mujeres asesinadas en estos 2 días, y que sigue y sigue y sigue y sigue sin parar. Pues aquí tenemos a 2 mujeres, Ana Fabricia Córdoba a su derecha, a Natalie Palacios a su izquierda. Natalie fue alumna nuestra, además, con 2 historias trazadas por ser mujeres negras, por ser mujeres pobres. Las 2 fueron desplazadas, las 2 fueron revictimizadas, las 2 denunciaron crímenes de Estado. Ana Fabricia denunció y fue capaz de identificar y señalar a sus verdugos que efectivamente la asesinaron, que eran fuerzas del Estado. Y Natalie, quien era la promesa de toda una familia, su madre había sido asesinada también por su pareja en un feminicidio. Es decir, ya tenemos historias aquí de 2 generaciones interrumpidas de mujeres asesinadas por la razón de ser mujeres. Siguiente. Pero además yo no puedo pensar en la epistemología y pensar que esto no me moja. No puedo creer que hayan desaparecido 43 estudiantes normalistas de la faz de la tierra y que no haya esclarecimiento y que no haya verdad y que no haya reparación. No puedo creer además que el asesinato de Berta Cáceres vaya a permitir la construcción de una hidroeléctrica, porque finalmente pues que es una vida frente a la inversión transnacional de una hidroeléctrica, ¿no? De líderes ambientalistas como ella y como Santiago Maldonado,
cuya desaparición en democracia, como dice Alejandro, indigna, ofende, maltrata y además genera todo el rechazo al cual me uno, por supuesto. No podríamos ser más impotentes frente a las masacres últimas cometidas contra los líderes campesinos frente a la erradicación forzada de la coca por fuerzas del orden público que se supone que están para protegerlos y defenderlos, acribillándolos y masacrándolos. Entre la primera masacre y la segunda han muerto ya 3 líderes más y sigue, y sigue, y sigue. Este mapa que está a su derecha son, digamos, los sitios donde están ubicados los defensores y defensoras de derechos humanos que han sido asesinados en el país en este año. Y la memoria sí nos falló, por ahí alguien decía, yo creo que son 50, no, ya vamos en 57, y sigue, y sigue, y sigue. Lo mismo, las tendencias a nivel de los homicidios en general han disminuido. Los índices de la violencia, el hospital militar dando como parte de victoria que no tiene un herido de guerra desde que se firmaron los acuerdos. Lo aplaudo, soy consciente, me encanta, le apuesto a la paz, por supuesto no quiero una sociedad armada ni militarizada, pero al mismo tiempo los feminicidios se duplican, se triplican y el presupuesto público para atender las violencias contra las mujeres en esta ciudad se redujo en un 48% en este periodo. Siguiente. Y bueno, para yo poderles hablar de los principios epistemológicos del feminismo, tengo que hacer un poco de historia porque no puedo partir de que absolutamente todas las personas que están aquí tengan ese recorrido. Y además quiero honrar también la tradición histórica de mujeres que han sido invisibilizadas por la historia occidental, por la historia oficial y por la historia del Estado y de la institucionalidad que sistemáticamente ha borrado la presencia y la voz femenina justamente los aconteceres del mundo. Solamente poner el ejemplo de Olympe de Gaulle bastaría, porque una mujer revolucionaria que marchó, que hizo parte de la revolución, que lo combatió hombro a hombro y se atrevió a decir, ¿sí?, que si podemos decir que tenemos derechos y podemos ir a la guillotina, hombres y mujeres por no, pues entonces también tendríamos derecho a gozar de los derechos. Y por solo eso, y por haber redactado de los derechos de la mujer y la ciudadana, también fue aguillotinada. Entonces aquí tenemos, por supuesto, un testimonios históricos de las mujeres obreras de las fábricas, de las mujeres sufragistas, de las mujeres revolucionarias, de las adelitas. Las investigaciones de Luz María, por ejemplo, ya dan luces sobre más o menos el porcentaje de presencia femenina en las fuerzas, por lo menos en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el 40% de la base es femenina. ¿Sí? Entonces, también hay que empezar a articular y a pensar de forma integral el asunto. Siguiente. Aquí vamos a hacer un recorrido histórico. Aquí tenemos a Alejandra Kollontai, Feminismo Socialista y Revolución. Aquí tenemos a Lu Andrea Salomé, quien mantuvo muchísima correspondencia, no solamente con Sigmund Freud, sino con Nietzsche también, y estuvo trabajando mucho sobre la condición de emancipación histórica de las mujeres como sujetos de derecho. Mujeres militando en el socialismo, en el anarquismo, en el comunismo, y que fueron disidentes de las cúpulas de sus partidos precisamente por su exigibilidad de que lo privado también debería ser parte de la atención de la estrategia política del partido. Esto que primero la revolución y después la casa, ellas decían primero la casa para poder consolidar la revolución. Dice en Gran Bretaña Mary Wollstonecraft, yo no deseo que tengan poder sobre los hombres, me basta con que tengan poder sobre ellas mismas. ¿Hace cuánto dijo esto, no? Olympe de Gaulle dice, la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad común. Bueno, por decir menos, ya sabemos, ¿no? Flora Tristán, que es una mujer, una vida intensa, increíble, viene de la nobleza belga, con orígenes peruanos, viene a Perú y hace toda una campaña del trabajo en el socialismo, en la liberación de esclavos, en la liberación de la propiedad, en la redistribución de la tierra. Flora Tristán. Rosa Luxemburgo,
por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Creo que con esta ilustración histórica ya podemos ir sacando conclusiones. Estamos hablando de hombres y mujeres, no estamos hablando solo de mujeres. El feminismo no se ocupa exclusivamente de las mujeres, el feminismo interroga a los hombres e interroga al sistema de poder y subordinación que somete, condiciona y limita a hombres y mujeres a las inequidades, a las brechas, a las desigualdades, en razón de otras condicionantes como la clase, la raza, la etnia, la residencia, ¿no? Entonces tendríamos que complejizar el concepto y dejar esas lecturas simplistas, a veces sexistas y a veces bipolares, que nos distancian, ¿no? Además nos prejuician. Aquí están Sor Juana Inés de la Cruz, ni más faltaba, no podía dejarla de citar, ¿sí? Quien dice, encontró en el conocimiento, encontró en las letras su refugio más revolucionario. Sigue. Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo, lideresas europeas que por supuesto marcaron el inicio de las luchas europeas que después fueron mundiales sobre los derechos de las mujeres obreras en la fábrica, sobre los derechos al voto, sobre la movilización de los derechos ciudadanos plenos para las mujeres. Simone de Beauvoir, el feminismo es una forma de vivir individualmente, pero también de luchar colectivamente. Y aquí hay un asunto que llama a la coherencia interna, a esa intelectualidad orgánica, militante, que lo personal es político, como lo dice Kate Millett, lo personal es político. No es que en la casa soy una cosa y en la calle soy otra, como decíamos en las consignas del 1 de mayo, en la calle el Che y en la casa Pinochet. No se puede ser así. Hay que ser coherentes adentro y afuera. Está Angela Davis, por favor, importantísimo del feminismo negro, el feminismo chicano, quien trabaja la raza, la etnia y todas las intersecciones posibles que nos hacen menos diferentes por el solo hecho de tener este color de piel. Y esa enunciación fue clarísima, reconocida en Angela Davis. O Joanne Scott, una mujer de la historia, de la disciplina de la historia, que hace una lectura revolucionaria sobre la categoría de género como una categoría histórica, construida socialmente, producto de una cultura y llena de dispositivos de poder y subordinación, que ayuda justamente al discurso patriarcal, al sometimiento y al bloqueo, dijéramos, de las posibilidades de disfrute de los derechos plenos de las mujeres y de los hombres como sujetos plenos de derecho. Sigue. María Cano, la flor del trabajo, dirigente de las luchas obreras socialistas de la Organización Obrera, recorrió todo el país, conocidísima también en las huelgas obreras de los 20s y de los 30s, y fue una de las fundadoras del Partido Socialista en Colombia. Graciela Hierro, reconocida académica mexicana, quien hace sus primeros estudios sobre ética y feminismo, filósofa, además, contribuyó a lo que hoy es el Instituto de Estudios sobre las Mujeres en la Universidad Nacional Autónoma de México. Marcela Lagarde, Mujeres, Madres, Putas, Esposas, una tesis doctoral magistral que es un libro de referencia en América Latina para aprender de feminismo de verdad. Dice, nosotras no luchamos contra la violencia, somos trabajadoras de la paz, ¿no? Producto de su libro, el movimiento de mujeres ha recaudado la consigna ni Dios, ni patrón, ni marido, justamente haciendo alusión a su libro. Y Marta Lamas, una militante sobre todo de los derechos sexuales y reproductivos, de la legalización total del aborto, quien nos está diciendo la heteronormatividad es un mandato de género que afecta por igual a hombres y mujeres, que ese es otro asunto, los sesgos que tenemos para mirar la política, a la sociedad, a los problemas sociales, a veces sin historia, a veces pensando que todos somos heteronormativos, urbanos, educados, sanos, deportistas, responsables, políticamente correctos y ojalá blancos. O sea, estos patrones de referencia para acercarnos a la realidad nos deben confrontar en nuestras propias epistemologías para decirles a todos y todas los lugares de enunciación son importantes. Ahí es donde empezamos a hacer pensamiento crítico. Siguiente. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cómo nos dicen las compañeras feministas que podemos encontrar esa epistemología que sea coherente, que sea articulada, que esté orgánicamente vinculada a los procesos? Al problematizar las relaciones de poder, develamos la forma como el género, ese constructo social de la diferencia biológica, reproduce la lógica de poder y subordinación. Ojo, en la ciencia,
en el espacio, en la estructura de las organizaciones, en la política, en el mundo de lo social, en la forma como hacemos las cosas y, ¿quién dice?, en la misma forma de narrar la historia. Hablábamos con la profesora Marta Cecilia, historiadora, quien nos dio un magnífico taller sobre memoria, y estábamos leyendo un titular del Colombiano ayer donde el esperpento, con todo respeto del señor gobernador del departamento, estaba diciendo que había que empezar a escribir la verdadera historia de Medellín, la verdadera historia de la Operación Orión, porque es que había que aclararle a la gente lo que aquí había ocurrido, cuando él enarbola la bandera de que la Operación Orión fue un éxito de la pacificación de esta ciudad, con lo que ya sabemos, ¿no? ¿Qué reivindican entonces las teóricas feministas? Primero, el empirismo, o sea, poder articular la realidad, ¿no?, la práctica con el pensamiento. Segundo, la epistemología del punto de vista situado, muy trabajado por Sandra Harding, quien nos dice, no es que haya una metodología que sea feminista, hay mujeres feministas que aplican las metodologías. Entonces miren la ubicación de sujeto y ahí vamos a entender la complejidad y la riqueza de este concepto, de esta concepción. Tendencias feministas posmodernas que han hablado de la deconstrucción, de la construcción de arriba, de abajo hacia arriba, la construcción horizontal de sujeto-sujeto, abolieron el concepto de la población objeto. La población no puede ser objeto de nada, la población es sujeto y es un otro como yo. Entonces esas lecturas son importantísimas reconocerlos, y Donna Haraway, una de las geógrafas feministas también recurrentes citadas por nosotros, quien trabaja sobre el conocimiento situado. Las dimensiones espacio-tiempo en cada fenómeno social necesitan un análisis político y un análisis que devele las estructuras de poder y subordinación que la sustentan. Siguiente. Bueno, aquí tenemos un texto de culto para la geografía feminista, contra geografías de la globalización, género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos. Ella, Saskia Sassen, vive en Nueva York. Identifica además 3 frases referidas al rol de la mujer en el continuo proceso en el cual todos estamos inmersos, haciendo alusión a la estructura patriarcal y los lugares que deben ocupar los hombres y las mujeres en este ordenamiento. ¿Y qué dice Saskia Sassen? En la primera fase, aquellos tiempos en los que se instaura la agricultura de mercado, en la cual el hombre pasa a ser el gran protagonista, al tiempo que la mujer adopta el papel de subsidiar ese trabajo mediante la manutención de la agricultura de subsistencia. Esa frase no la olvidemos porque esa es fundamental para la cotidianidad, para la vida diaria, para la vida ordinaria, y vamos a recuperar ese concepto más adelante. La segunda fase tiene que ver con la internacionalización de la industria manufacturera, un proceso que se desarrolla en los países del tercer mundo, siendo ese contexto donde ocurre la más importante feminización del proletariado, existiendo numerosos ejemplos de grandes fábricas en economías orientales que rayan en el punto del esclavismo. Sectores completos de factorías que suponen que como son mujeres trabajando merecen si acaso la mitad del sueldo. Y estructuras que, por ejemplo, perviven hoy, como por ejemplo varios países de nuestro continente, del nuestro propio, donde todavía la brecha salarial entre hombres y mujeres puede llegar hasta el 20 y al 30%. Siguiente. La tercera fase. Digamos que enfatiza lo que ocurre en la realidad. Resulta esencial hacer un análisis crítico que permite la toma de conciencia y acciones directas. Esta etapa se refiere al rol de las mujeres en la economía global. Se destaca el surgimiento de ciudades como lugares estratégicos, los que aparecen los servicios especializados, procesos económicos globales, crecimiento de la producción alimenticia, el trabajo informal, la migración, la emigración e incluso la prostitución, el tráfico de mujeres y las remesas de dinero. Es importante que sepan que la mayoría de los textos que están aquí referenciados se pueden bajar gratuitamente y están en línea. Ahí está el link. Les recomiendo muchísimo la página de Traficantes de Sueños, que es una maravilla total. Siguiente. Doreen Massey, espacio, poder, espacio, lugar y género. Doreen acumula el concepto la geometría de poder. Es un concepto creado para enfatizar el carácter social del espacio.
es el hecho de que el espacio social y el espacio en general es producto de acciones, relaciones y prácticas sociales. Es una maravilla ver cómo podemos entretejer lecturas críticas como la de Dorin, como la de Joan Scott, quien llega a ese mismo punto desde el lado de la historia, ¿sí? O como Saskia, que llega desde la economía, que llega también a este mismo punto. Primero, como producto social es abierto a la política. Si lo producimos, igualmente podemos transformarlo. Segundo, como producto social el espacio es, en su misma constitución, lleno y empapado de poder social. Para poder hablar de género, para poder hablar de estructuras de poder, se necesita reconocer estructuras de poder y subordinación y reconocer en esas estructuras en dónde están los hombres y las mujeres. ¿Sí? El tercero, el poder, como sabemos, tiene múltiples formas: poder económico, político, cultural, dominación, igualdad y potencia. Y se realiza en relación entre una cosa, persona, nación, religión, región, lugar y otra. Una amiga con la que trabajamos, María y yo, dice: hasta el obrero más humilde de la fábrica sabe que puede llegar y tiene a quien pegar. Entonces, un poco para deconstruir el asunto de cuál es la estructura de poder, por qué la cultura de poder y poder subordinación y esa lógica está invisibilizada, naturalizada y no cuestionada. Hasta en las clases más populares de la sociedad aparecería ese a priori. Adelante. El cuarto, por eso a su vez, el poder tiene geografía. Y de ahí, de esas tesis, empieza a desarrollar toda su argumentación sobre la geografía feminista. Repensar la noción de espacio y de lugar con la relación que guardan ambos con identidad y género, para subrayar la necesidad que existe de entender a la geografía no solo en términos sociales, en relaciones sociales, sino además en términos de relaciones de género. Algo que es difícil, o sea, se enuncia fácil, pero es difícil de trabajar, es que esta noción es dialéctica, es relacional, es histórica, es inclusiva. Es increíble, pero esas palabras sencillas cuestan mucho trabajo porque nos tenemos que esforzar al principio para deconstruir nuestras propias estructuras binaristas y heteronormativas de poder para poder hacer una lectura más dialéctica. Y esa es la invitación que nos hacen estas mujeres. La siguiente. Linda McDowell, género, identidad y lugar. Está viva todavía también, varias de ellas las podemos leer en línea. ¿Cuáles son las preguntas que esta mujer hace? ¿Cómo se relaciona el género y la geografía? ¿Dependen las diferencias entre los hombres y las mujeres de la zona del mundo en que habitan? Miremos esto en los trazadores de nuestro Congreso: globalización, migración, emigración, desplazamiento, destierro, fronteras, fronteras transfronterizas, fronteras invisibles. Si los atributos de género son una creación social, ¿cómo varía la feminidad y la masculinidad en el tiempo y en el espacio? ¿Cómo se mueve? ¿Cuántas variantes conocen las relaciones sociales entre hombres y mujeres? ¿Todas las sociedades conceden al hombre un papel central? ¿De verdad? ¿Todas? ¿Y todas sitúan a la mujer en los márgenes? ¿Todas? Son preguntas re interesantes para evitar determinismos a priori, para meternos en la dinámica relacional y dialéctica, que es fundamental para poder deconstruir esa lógica. Todas las sociedades conceden, ¿tiene algo que decir la geografía a este propósito? Se le va de frente a la disciplina, al ordenamiento del espacio, a la lectura de la cartografía. Siguiente. Su intención es ofrecer una idea general de los vínculos más importantes entre las perspectivas geográficas y los enfoques feministas, pero además el trabajo tiene una sección importante que se lo recomiendo, ejemplos empíricos directos donde pone a dialogar esas preguntas y nos lleva de la mano con esos ejemplos. El contenido refleja varios problemas de género en la Gran Bretaña, ella es inglesa, y en menor medida en otras sociedades, comillas, avanzadas. Es una geógrafa social y urbana interesada en la naturaleza variable del trabajo en la ciudad global. Este concepto ciudad global es acuñado por la geografía feminista. Siguiente. Bueno, llegamos con una de las magas contemporáneas. También sus libros están en línea, están traducidos al español, los podemos trabajar. Silvia Federici.
en Traficantes de Sueños los pueden descargar. Silvia, digamos que hace un proceso más maduro de elaboración en algo que el feminismo llevaba diciendo años que existía, años. Y miro a Luz María con especial atención porque alguna vez intentamos hacer un proyecto demostrando una de las tesis de Silvia, que es el asunto del trabajo doméstico y la visibilización del trabajo doméstico en la generación de ganancia, ¿no? Y porque además es una actividad que no está en las cuentas nacionales, pero que además se ha sobrecargado con la reducción del tamaño del Estado en las últimas épocas neoliberales. Entonces, dice, las diferencias no son el problema, es que nadie está negando que somos diferentes, ¿no? El problema es la jerarquía, en dónde nos ubican esas diferencias por el solo hecho de ser hombres o de ser mujeres. La jerarquía hace que las diferencias se vuelvan en últimas una fuente de discriminación, de devaluación, de subordinación, ¿sí? De reducción. Una frase, ¿cuál es el concepto que usa Ángela? De degradación, de degradación, de degradación, incluso de degradación. Adelante. Estos son los libros emblemáticos de Silvia. Perdón. Calibán y la bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, evidentemente marxista, hace la lectura feminista desde justamente el sistema de producción y analiza en ello, en la misma acumulación originaria, el lugar que han ocupado el cuerpo de las mujeres en la historia y en la forma de la acumulación capitalista actual. Y la revolución en punto cero aterriza a algo que veníamos pensando hace mucho rato: trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. También reinteresante de cómo la reconversión de capitales ha cargado y sobrecargado las funciones, los roles y los trabajos ejercidos por mujeres. Siguiente. Gracias. Este trabajo nos permite comprender los actuales procesos de desposesión y de resistencia, sobre todo los vinculados con la expansión del extractivismo. Ese es un eje de nuestro Congreso. Ese es un eje que venimos trabajando y podemos ver las múltiples facetas que tiene. Aquí Silvia lo conecta directamente. Esas estructuras de poder y subordinación, esa sobreexplotación del trabajo doméstico y del trabajo que hacen las mujeres que no tienen reconocimiento social ni valoración económica, contribuyen a un proceso de desposesión. Pero esos mismos son los que han constituido las bases de las resistencias feministas. En Bolivia, en Ecuador, en toda nuestra vía Yala. El análisis del desdisciplinamiento y la devaluación del trabajo de las mujeres en violentos procesos capitalistas nos permite iluminar las formas en que la acumulación de capital provoca esa ruptura entre lo humano y lo no humano en la reproducción de los ciclos de la fertilidad. El cuerpo de las mujeres es la última frontera del capitalismo. Quieren conquistar el cuerpo de la mujer porque el capitalismo depende de él, lo usa, se beneficia directamente de él. La instauración del sistema depende de la decisión entre trabajo productivo y reproductivo, así como del despojo del poder de las mujeres. Por eso yo creo que en esta ruta podemos encontrar algunas respuestas a la rederechización de la sociedad, a los nuevos fundamentalistas y a los nuevos enfoques que están volviendo y retornando a la época, digamos, de las cavernas casi, de las proscripciones de los derechos, las libertades individuales de las mujeres. Las mujeres no pueden ser autónomas de ninguna manera. Las mujeres no pueden decidir sobre su cuerpo de ninguna manera. Las mujeres no pueden decidir sobre su placer jamás. ¿Qué tal? Siguiente. La raíz está en la estructura y en el sistema. La violencia contra las mujeres no es individual, es del Estado, es policial, es represiva, se ve en la militarización de la vida, pero sobre todo es del patriarcado y del capital. El ataque a las mujeres es un ataque a la cohesión de la comunidad y a la reproducción social misma de la sociedad. Dice una mujer lideresa de los movimientos del Chocó: es que no nos están matando
sencillamente por el hecho de ser mujeres. Es el modelo de desarrollo el que nos está matando. Es el modelo expansionista el que nos está matando. Es el extractivismo y la sed transnacional el que persigue nuestro cuerpo para matarlo. Entonces es una lectura imbricada en la estructura misma del sistema de producción. La violencia contra las mujeres es un problema sobre todo de los hombres y por ello los hombres tienen que responsabilizarse y movilizarse. Cuando hablo de hombres no hablo de sujetos. ¿Me explico? No estoy hablando de Fernando, de Iván, no. Entendamos el ordenamiento patriarcal, por favor. Dejemos esa lectura sexista, binaria, de que ahora quieren ser esto. No. Entiéndanos. Estamos diciendo que ustedes y nosotros estamos rejodidos, que es distinto, ¿sí? Y que ese sistema patriarcal está ordenando, normalizando, invisibilizando unas estructuras en las cuales, curiosamente, ustedes no perciben como varones, que también son parte de ese sistema que los afecta y los perjudica directamente, porque sencillamente la historia les ha dicho desde siempre, usted no tiene que pelear derechos, es que usted los tiene todos, es que usted es un varón. Nunca va a tener que pelear un derecho porque es que usted es un varón y la sociedad y la cultura se presta y se dispone para reconocerlo como tal. En tanto en la historia, las mujeres hemos venido demostrando, luchando, peleando permanentemente que somos titulares de derecho. Ustedes me van a decir, uy, Sara sí es exagerada, ya empezó con sus vainas. Déjenme decirles que en la Conferencia Mundial de Beijing, en Beijing estaban las delegaciones oficiales, 1 hora y media de Beijing estaban las delegaciones de las organizaciones y movimientos. Profesores nuestros que fueron delegados en las comisiones, entre otras cosas, Humberto de la Calle fue el director de la Comisión Colombia oficial en Beijing. Por eso entiende también la perspectiva de género en los acuerdos. O sea, no es gratuito, ¿ya? Pero algo que pasó en Beijing que nos confesaron nuestros profesores, esta reunión duró 1 mes y medio. 20 días tardaron discutiendo y debatiendo en Beijing si las mujeres éramos sujetos de derecho o no. Ojo con eso. Siguiente. No puedo pasar de largo sin esta mujer maravillosa, argentina, brasileña y por fortuna ya ciudadana del mundo, Rita Laura Segato, quien ha sido una de las pioneras en la investigación sobre la violencia de género y sobre la denuncia de un concepto que ella misma ha mencionado como femigenocidio de Estado. Siguiente, estos libros también se pueden descargar, hay muchos artículos de ella buenísimos, interesantísimos. Dale. Feminicidio y crímenes de odio no son otra cosa más que el disciplinamiento que las fuerzas patriarcales nos imponen a todos los que habitamos ese margen de la política. Se trata de crímenes del patriarcado colonial moderno de alta intensidad contra todo lo que lo desestabiliza. ¿Por qué se queman los archivos de las investigaciones de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez? ¿Por qué se niega una y otra vez la existencia de ese fenómeno? Advirtiendo, ojo, que Ciudad Juárez no es una de las ciudades donde más feminicidios se causan. Ese es el imaginario colectivo. No tiene, palidece Ciudad Juárez con las cifras de Guatemala y de Honduras, donde en un solo año asesinaron el doble de las 10 años de mujeres asesinadas. Pero eso está invisible, eso no se denuncia, eso no se muestra. Entonces ella intenta explicárnoslo. ¿Ah? ¿Por qué el último alcalde, no me acuerdo cómo le dicen a los alcaldes en México, pero dijo que eso era una leyenda urbana, que eso no existía, ¿no? Y siguen, y siguen, y siguen. Nunca hubo más leyes, nunca hubo más clases de derechos humanos para los cuerpos de seguridad, sensibilización, formación en perspectiva de género, sensibilización a los funcionarios públicos. Nunca hubo más literatura circulando sobre los derechos de las mujeres. Nunca ha habido más premios y reconocimientos por acciones en este campo. ¿Y qué tenemos? Las mujeres continuamos muriendo. Nuestra vulnerabilidad a la agresión letal y a la tortura hasta la muerte nunca ha existido de tal forma como hoy en las guerras informales contemporáneas, que son las cotidianas. Estas 4 mujeres, según vi la noticia, una de ellas encontrada hecha pedazos en una maleta. O sea, no es solo matarla, ahí es otra cosa, hay degradación del cuerpo, ¿no?
Nuestro cuerpo nunca fue antes tan controlado, médicamente tan intervenido, buscando una alegría obligatoria o la adaptación a un modelo coercitivo de belleza. Y de eso pregunten en Bogotá, Cali y Medellín, que sabemos muy bien de qué estamos hablando. Nunca tampoco como hoy se cerró el cerco de vigilancia sobre el aborto. Estamos regresivos, estamos amenazados. La despenalización total del aborto es una utopía. Aquí las 4 causales están siendo perseguidas. Aquí los médicos y las instituciones se declaran objetores de conciencia. Aducen unos credos que no sabemos si practican además. Y sintomáticamente nunca antes fue un tema de tan acalorada discusión como lo es hoy en el mundo moderno. Nada más y nada menos si las mujeres podemos decidir si queremos o no seguir en embarazo. Siguiente. ¿Qué dice Rita Laura? La compasión, la empatía, los vínculos, el arraigo local, comunitario y todas las devociones a las formas de lo sagrado, capaces de sustentar sueños colectivos, operan en disfuncionalidad con el proyecto histórico del capital. Por eso cualquier cosa que huela a proyecto alternativo, a proyecto autónomo, a comunidades de paz, es directamente blanco de la amenaza del capital en expansión. Somos amenaza, porque somos incómodos, porque somos peligrosos, porque queremos reivindicar nuestra autonomía plena. ¡Qué igualados! ¿No les parece? Siguiente. No, solo para los curiosos, que sé que aquí hay muchos, estas son otras de las publicaciones. Las estructurales elementales de la violencia, ensayos sobre géneros entre la antropología, psicoanálisis y derechos humanos, la crítica de la colonialidad en 8 ensayos, una antropología por descubrir. Rita se está acercando a algo que Angela Davis ya nos decía en los 60, la interseccionalidad en la lectura feminista. Siguiente. Hay un concepto, Rita crea palabras nuevas en su trabajo. Yo la leo desde 1993 y la veo cómo ha evolucionado, avanza, madura, se mete en el psicoanálisis, se mete en la filosofía, se mete en la economía. La verdad lo hace de una forma pedagógica muy bonita. Ella acuña el concepto de dueñidad, que aquí eufemísticamente le decimos capital transnacional. ¿Ya? Pero eso de dueñidad me gusta, porque inmediatamente nos remite a una historia muy patriarcal, también de ese imaginario de poder. La dueñidad en Latinoamérica se manifiesta bajo una forma de administración mafializada y gangsteril de los negocios, de la política y de la justicia. Yo no hubiera podido encontrar mejor momento para hacer esta afirmación que ahora aquí en Colombia, cuando se están develando redes de corrupción inimaginables y en todo el continente con Odebrecht, con la infiltración de capitales en las campañas electorales, con el soborno de jueces, con el soborno de las cortes, ¿no? Pero esto de ninguna forma debe considerarse desvinculado de un orden global y geopolítico sobreimpuesto a nuestros asuntos internos. La palabra Odebrecht está en toda América Latina, sino en todo el mundo. El crimen y la acumulación de capital por medios ilegales dejó de ser excepcional, ahora es estructural y estructurante en la política y en la economía. Por eso ocurren masacres por parte de fuerzas armadas, de fuerzas oficiales que se supone deben defender derechos y están ahora cometiendo crímenes de lesa humanidad. El sufrimiento y la agresión impuestos al cuerpo de las mujeres, la espectacularización, la banalización y peor aún, la naturalización de esa violencia es una medida del deterioro de la empatía, en un proceso adaptativo e instrumental a formas realmente milenarias de explotación de capital y de explotación de la vida a través del cuerpo de las personas. Siguiente. La nación y sus otros, raza, etnia, diversidad religiosa en tiempos de política y de la identidad, y la guerra de las mujeres, el último libro. Siguiente. Bueno, ya vamos a terminar, vamos a entrar ya a la última parte. Yo quería dejar a la última parte a Francesca Gargalo, ¿no? Una ciudadana italo-mexicana, pero una ciudadana del mundo, latinoamericana, con orígenes italianos. A Francesca se ha dedicado a recorrer el continente, a recoger las lecturas feministas de la base.
Hay un libro bellísimo, ahora lo vamos a ver, Las ideas feministas latinoamericanas, la decisión del capital. Dice, Francesca, así fue que unos cuantos críticos literarios empezaron una labor de odio hacia las mujeres, quienes según ellos escriben mal. No son objetivas además, eso me han dicho varias veces. No son capaces de sostener una literatura universal, tienen historias repetitivas y no venden, porque es que son escritoras de segunda. Sigue. Entonces, ¿qué dice Francesca? ¿Qué es decir somos feministas? Somos feministas porque somos personas que, incluye a varones, debo decirlo también ya, o sea, siempre, y por favor llévense esto de esta conferencia. Feminismo habla de hombres y mujeres y de la relación dialéctica de los dos en las estructuras de poder. Somos feministas, somos personas que hemos pensado, dialogado y vivido la necesidad de cambio de esta sociedad tan injusta en muchos sentidos. Injusta en clase, injusta en división geográfica, injusta por racismo, pero la primera de las grandes injusticias del mundo es que el 50% de la humanidad ha sido tratado por cientos de años como si tuviera que ser tutelada. Todavía las mujeres que desean ligarse, que no quieren tener hijos, que son de la opción materna, les siguen pidiendo el certificado de la pareja o del esposo o del dueño de su sexualidad. Todavía aquí. El feminismo es para la buena vida. Es una reflexión que toca la vida toda, la ecología, la economía, las relaciones afectivas. Siguiente. Francesca con uno de sus libros emblemáticos, que además está aquí abajo con la editorial invitada desde abajo, Feminismos de la Vía Yala, que uno que tiene amigas que la aman y que te contienen y que te protegen, reciben estos regalos de cumpleaños, ¿verdad, Rosy? Siguiente. Esta parte de la conferencia voy a dejar a las autoras, dejémoslas respirar un poquito, además me da pena que hice un recorrido rapidísimo, pero acatando los tiempos para oírlos a ustedes. Tengo testimonios de mujeres que acabo de escuchar y otras que vengo escuchando y otras con las que trabajo y algunas con las que comparto la vida que están aquí en el auditorio. Esos otros feminismos. El de la casa, el de lo sagrado, el del territorio y el del arraigo. Esos otros, ese Vía Yala que está hablando, esos modelos alternativos, esas sociedades que se están resistiendo, que se están rebelando. ¿Qué dicen? Miren ustedes, por ejemplo, la frase de la líder indígena de Marmato, maravillosa, con una fuerza vital, que dice: nosotras salimos a defender el territorio porque es que es para nuestros hijos. Y porque nos pertenece, y porque no es solo para nuestros hijos, sino para el planeta. Ojo, para el planeta. Las mujeres de Chocó, tuvimos una lideresa maravillosa aquí que nos dice: nosotros estamos ligadas a la tierra. Cuando nacemos, nuestro ombligo, nuestra placenta se entierra en la tierra, en el patio de la casa, porque somos parte de ella. Por eso hay arraigo, por eso hay pertenencia, por eso nos duele que ahora el capital venga por nosotros y por nuestros cuerpos, porque es que nosotros estamos ligados a ella, ¿no? Mujeres negras, mujeres indígenas, crían a sus hijos en colectivo. Todas son madres de crianza, son hijas de crianza porque son parte de una comunidad. La defensa de la tierra, del agua, de la casa, la cultura, la identidad, del olor, del sabor de lo propio, hacen que hoy defiendan el agua, la vida y la semilla. Para quienes no son de acá, les invito a conocer las experiencias del Cinturón Occidente Ambiental, un frente de resistencia campesina frente a los megaproyectos de múltiples hidroeléctricas y proyectos de represas no naturales en este paisaje. Son guardianas de semillas y se autonombran todas ellas. Somos guardianas de semillas. Están denunciando al Estado que está aprobando licencias mineras a lo que da. Antes de retirarse de su segundo gobierno, Álvaro Uribe Vélez aprobó más de 8.000 licencias mineras. Más de 8.000, ¿no? Y para recuperar la confianza inversionista, ni les digo lo que ha pasado en los dos gobiernos de Santos. Estas mujeres rechazan el extractivismo, se distancian de las semillas modificadas y del uso de pesticidas que matan la tierra. Se han autonombrado guardianas, cuidadoras del territorio que es para, de y con todos.
Y han denunciado, por ejemplo, cómo las políticas de gobierno han amarrado los préstamos campesinos al uso exclusivo de cierto tipo de semillas modificadas genéticamente con la codependencia de la tecnología de pesticidas depredadoras del ambiente. Y ellas radicalmente se han opuesto a esos programas, dicen, preferimos nuestras semillas 1000 veces aunque no nos presten ustedes un peso. ¿Qué dicen? El alimento sano dignifica el trabajo de las mujeres campesinas. Siguiente, por favor. Por supuesto, no podíamos no mencionar a la Ruta Pacífica, ¿sí? Que hace más de 22 años, 25 ya cumplieron, ¿cierto? Se cumplieron 25 años exigiendo salida negociada del conflicto, exigiendo cese de la guerra y exigiendo que los hijos no son para la guerra. Como dicen aquí, no parimos hijos e hijas para la guerra. Siguiente. ¿El territorio qué es? El territorio es relacional, es cultura, es con sentido. Es memoria, es historia, es apropiado, es nuestro apego, nos da confianza, nos da identidad, solidaridad, armonía, naturaleza, identidad, y es lo común a nosotros. Yo no necesito mejor ejemplo que el de anoche, en esta mesa. Las dos mujeres líderes de los movimientos, tanto en Ituango como en Moravia, nos hicieron una declaración en este sentido magistral. Se apuesta además, y su apuesta es por la agroecología para fortalecer y defender la tierra, proteger las semillas, resistir los embates, la satanización del trabajo campesino y del saber campesino basado en las estrellas, los vientos, la siembra y la cosecha. Están volviendo a los cultivos ancestrales. Hemos tenido testimonios en la universidad de proyectos colectivos campesinos en el oriente occidente antioqueño donde nos están contando esta experiencia. La vida es sagrada y el territorio es vida. No a los paquetes de gobierno de plaguicidas, insecticidas y semillas. Contaminan, matan la tierra y la tierra es de todos. Somos interdependientes, somos vulnerables y por eso nos cuidamos y cuidamos. La tierra, la diversidad, el agua, las semillas y el paisaje. No al extractivismo, no al turismo masivo, no al código de barras al paisaje, no a la venta de quédate en ella, porque esa es una marca, ¿no? No a la minería, no a la minería, ¿cuál? ¿No? La de cielo abierto. No a zonas de reserva de distritos especiales que guardan las reservas totalmente afuera del territorio que es de nosotros y que ese sí es nuestra reserva para la vida. No a la ganadería extensiva. Siguiente, por favor. Ay, llegamos. Quien es feminista y no es de izquierda carece de estrategia. Y quien es de izquierda y no es feminista carece de profundidad. No lo digo yo, lo dice Rosa Luxemburgo. Siguiente. Nos dicen las mujeres líderes campesinas y urbanas como las de ayer y como las que hemos trabajado, hemos conversado con ellas. Nosotros cuidábamos la tierra. De ser cuidadoras, ahora somos defensoras. Y como defensoras nos persiguieron, nos criminalizaron y nos satanizaron. Ahora estamos dispuestas a defenderla y ahora estamos dispuestas a resistir al precio que sea. Y eso nos lo dijo una líder guayú del sur de La Guajira, quien dice que el sur de La Guajira es la despensa agrícola de la mitad del país y que por la desviación de las aguas del río Ranchería para la minería a cielo abierto más grande del mundo en el Cerrejón, esa despensa desapareció en menos de 9 años y profundamente relacionada con el hambre, la miseria y la desnutrición que Nicolo nos registra en la fotografía de su exposición. Siguiente. Perdón, dale para atrás. Entonces, ojo, para las resistencias locales, ¿qué proponen estas mujeres? Preguntas directas a ellas. Tenemos que leer al país, a la región y el territorio. Contra el daño cultural, contra las violencias epistémicas del poder transnacional. Y aquí hemos hecho en varias de las mesas discusiones sobre esas violencias epistémicas, sobre el saqueo de los datos y la información a las comunidades, sobre el cuidado ético de trabajo con ellas. No hay minería responsable. Pues esa, la oficial, la que nos venden, ¿no? Nuestro cuerpo es el primer territorio de paz. Queremos alimentos para todos y tierras para los que siguen después de nosotros. El planeta
va a vivir y a continuar a pesar de nosotros. En cambio, nosotros no somos capaces de seguir sin planeta. Siguiente. Cuando nos reconocemos vulnerables como seres humanos frente a la vida, frente a las relaciones que establecemos con los otros y frente al ambiente, resulta indispensable poder reconocer otras voces, mestizas, negras, comunitarias, colectivas, autónomas, esas voces, ¿no? Aprender a convivir y coexistir con ellas y valorando todo tipo de cuidado. Y aquí hay un trabajo bellísimo de Luz Gabriela que ha hecho con Pascal Moliner cuando trabaja el cuidado como una categoría política del feminismo, como una categoría potente. Es el cuidado a la tierra, al agua y al cuerpo. Siguiente. De aquí termino. El cuidado es una categoría política que parte del reconocimiento de que somos seres sociales interdependientes. El ser humano es la única criatura que no puede sobrevivir más de 4 horas sin contacto humano posible. Eso ya está probado. A pesar de nosotros mismos necesitamos a los demás. ¿Cómo les parece? El reconocimiento de esa vulnerabilidad y la condición de interdependencia se materializa en acciones de cuidado y protección a otros. ¿Qué potencia política tiene el cuidado? No es que a usted le toca, no es el cuento de que venga yo le colaboro, no, si usted vive conmigo no me está colaborando, usted está conmigo, asume, ¿no? Entonces hay que ir deconstruyendo un montón de lecturas que son muy jerarquizadas también. ¿Tiene carácter vinculante el cuidado? Por supuesto. Su poder es infinito porque se ejecuta de forma cotidiana, pasa desapercibido pero genera lazos sociales. A los más marxistas que sé que están acá, está la reproducción biológica, la reproducción cotidiana y la reproducción generacional. ¿Y dónde cree que se ejecutan y se desarrollan el 70% de esas funciones? En su casa, en la cotidianidad, en el espacio de lo doméstico y en la cama. Afianza la identidad, el arraigo, el mejor estar y el estar siendo. Defender la soberanía alimentaria, dicho por una indígena guayú, es mirar hacia adentro. Ella está en una campaña con los niños pequeños para que vuelvan a probar los productos originarios, los sabores, los olores y los colores de los alimentos con los cuales ellos, su cultura nutrió y creció. Porque ahí está su identidad. Eso es mirar adentro, ¿no? En pelea con los productos procesados y los productos sintéticos de alimentación. Es reconectar sabores, olores, aromas con aquello que nos identifica y que nos remite a lo más íntimo, lo más arraigado y conectado a la tierra posible. Las mujeres asumen la defensa de su territorio en plural, en presente y en futuro. Las mujeres defienden su proyecto colectivo, mercado justo, agroecológico, con soberanía y con autonomía. ¿Y saben qué? No es para mañana, es ya. Siguiente.